Buenas tardes a todos. Hoy continuando con la serie del libro Los patriarcas, los orígenes de la desigualdad, continuamos con el capítulo 3 que se denomina Génesis. Bueno, para empezar, como una introducción muy personal, les quiero decir que este capítulo me, eh, o sea, me impresionó mucho. Y hay mucho. O sea, eso trata como de explicar. Espera un segundo, perdón. Buenas, bueno, ya, perdón. ¿Logran ver la pantalla? Sí se ve. Listo. Bueno, entonces empezando con el tema, el capítulo empieza a hablar de como una civilización antigua en el periodo neolítico, de la prehistoria. Sabe que la prehistoria se divide en la edad de piedra, en el periodo neolítico, y son 3 periodos, pero no me acuerdo el otro. ¿Quién recuerda? Ay, me lo está... Paleolítico. No. Pal- creo que era palio, que de allí también viene lo del tema del originalismo y tal. Vamos a buscar aquí la de la prehistoria, que son tres. Son tres. Porque es que me parece importante tener como claridad de esto, porque así nos vamos remontando el tiempo, o sea, de cuál es el origen o sea, del patriarcado, ¿ya? Que es lo que en realidad quiere concluir este capítulo, de cómo empezó todo. Está la edad de piedra, la neolítica, y son tres que son de la prehistoria porque vienen antes, otro que el mesolítico, yo creo que el paleolítico viene mucho antes, César. Sí, por eso el paleolítico supuestamente era el inicial, ¿no? Sí, eso viene mucho antes. Sí, bueno, sí, es como tú dices, mira, la edad de piedra, que tenemos el paleolítico, mesolítico y el neolítico. Sí, es como decía. Y después viene la edad de los metales, que es la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Entonces era como un recorderis. Disculpen, bueno. Entonces, el libro comienza a describir una población en el mundo de la época neolítica que es Catalhoyuk. O sea, se pronuncia súper raro. Eso queda en la India, eh, en la metrópoli turca de Konya. Yo ahí traté como de buscar en el mapa mundi dónde queda. Ahí sí logran ver. Y aquí lo maximicé donde, o sea, como se veía, o sea, donde, si logran ver el Cataluña, ahí. Sí. Aquí está el mar Mediterráneo, el mar Rojo, bueno, es en la India, ahí queda esa población y se describe como la primera ciudad del mundo, porque se tenía entendido que en el Neolítico todavía, o sea, allá se agrupaban, hacían agricultura, pero, o sea, no se caracterizaban por una civilización como tal, con arte, con cultura y con, o sea, con muchos avances. O sea, se sorprendieron cuando
descubrieron este yacimiento, en el mundo de la arqueología. Aquí vemos una foto real en la parte superior acá, donde se ve la ciudad que descubren. Y aquí está como una imagen representada, porque no la veo real, pero sí representa porque allá no habían calles. Allá hacían las casas unas encima de otras y se pasaban de una casa a otra por el techo con unas escaleras. Yo le traje más imágenes que más adelante se las voy a mostrar. Entonces, no sé quién quiera darle inicio a la lectura. Nadie. Bueno, Adelante, César. Es que acá tengo mucho ruido. bueno, una polvorienta carretera salpicada de No, pistas. perdón. Vamos a leer donde estén los resaltados. Yo resalté los párrafos para que, o sea, lo que yo creía que eran como más importantes. Ah, ok. Dice, la antigua edad de piedra desde menos de 7400 años antes de Cristo, en un periodo de tiempo llamado Neolítico, antes de que se sepa que los humanos empezaron a escribir. Esto significa que estuvo ocupada casi 5000 años antes de que se levantaran las primeras pirámides en Egipto y más de 4000 años antes de que se construyera Stone Age en Gran Bretaña. Posiblemente sea incluso más antigua que la civilización Harappan del Valle del Indo. Catal, Catal, Catalhoyuk. bueno, está cerca del creciente fértil, la parte de Oriente Próximo que alimentó a algunas de las primeras comunidades agrícolas del mundo. La tierra parece seca ahora, pero en otro tiempo debió de haber humedales repletos de peces y aves. La gente recogía bayas y apacentaba sus cabras en los alrededores. Había arcilla y juncos para construir sus casas, pero Cataloyuk, a pesar de su inimaginable antigüedad, sigue rebosando complejidad social y artística. Sí, porque al descubrir esto, este yacimiento, eh, impresionó mucho a los arqueólogos por todo lo que tenía en la parte artística y social que descubrieron, porque no se esperaban que eso existiera para ese momento. Ya. Entonces, por ejemplo, o sea, como le decía, por ejemplo, una de las antropólogas era Ruth Tringham. Aquí mencionan muchos arqueólogos, antropólogos y tienen muchas versiones como contradictorias, pero ellos comienzan las excavaciones en mayo de 1961, ¿ya? Cuando se convierte en un punto de interés de muchos arqueólogos, por lo que les digo, porque encontraron muchas, o sea, como muchas evidencias de cultura, de arte y de diosas, ¿ya? Que eso fue lo que más llamó la atención de este encuentro, porque cuando van a evidenciar como o sea, cuando evidencia y van descubriendo cosas, una de las cosas que descubren es que ellos hacen muchas figuras de animales, pero también tenían muchas figuras de mujeres. Sobre todo hay una que llama mucho la atención por su forma imponente y como exagerada de la mujer, y entonces afirman que que debió de ser una diosa. No sé quién pueda seguir. Yo, Cindy, yo puedo leer. ¿A dónde? Poco ¿A dónde empiezo? después, sí se lo grabé, poco después que comenzaran ahí, en rosadito. Poco después, ah, espera.
Poco después de que comenzaran las excavaciones de la década de 1960, ay, yo no sé cómo se le Vamos a carbón, decirle Catal, vamos a decirle Catal como para no complicarnos la vida, porque yo tampoco. se convirtió en un lugar de peregrinación para devotos de la nueva era y adoradores de diosas e inspirados por las figuras femeninas Desenterradas. desenterradas. Visitantes norteamericanos y europeos acudieron Ávidos. ávidos a las ruinas con la creencia de haber encontrado pruebas de sociedades igualitarias en el pasado antiguo que celebraban la feminidad y la veneraban distintas formas de lo que llamaba la gran diosa. Estos visitantes habían descubierto, al menos en sus mentes, una ventana a una ciudad prehistórica que daba prioridad a las mujeres. Claro, ustedes se podrán imaginar, por ejemplo, dicen en los años 1970 que todavía apenas habían como los primeros inicios de la, o sea, no era tan antiguo el tema de las olas del feminismo, ni buscando la igualdad de derechos, o sea, era una sociedad bien, o sea, yo me imagino que eran más hombres que mujeres trabajando en estos temas y pues cada quien miraba desde su punto de vista y al ver que se veía la probabilidad de que eran diosas, de que podría ser una sociedad más hacia el feminismo, o bueno, no feminismo, diríamos matriarcal, o sea, matrilineal, eso era algo que llamaba mucho, mucho, mucho la atención. Por eso es que dice que se iban ávidos y todo el mundo quería explorar y buscar y encontrar como respuestas. ¿Ya? Edita está por ahí. Sí, claro que sí. ¿Me puedes ayudar con el siguiente, donde dice que fue el fallecido arqueólogo? Ujú. Sí, claro. Voy. Vamos a ver en la cámara. Perdón, un segundito. Mientras amplío la pantalla. Ahí. Fue el fallecido arqueólogo británico holandés James Miller el primero en encender las leyendas matriarcales que siguen girando en torno a Catalhoyuk, estas hasta nuestros días. Cuando él y su equipo descubrieron figuras femeninas en sus primeras excavaciones a principios de la década de los 60, Miller construyó inmediatamente una narrativa a su alrededor que alimentaba viejos mitos del tipo de los promovidos por el antropólogo Jacob Stoffen y el filósofo Friedrich, Friedrich Engels. Bueno, ustedes pueden pronunciarlo mejor tal vez. Para Miller, dice, Catalhoyuk aportaba pruebas arqueológicas fehacientes de su teoría de que las primeras sociedades humanas situaban a la mujer en el centro, adoraban a diosas y seguían sistemas de herencia matrilineales. Sí, por ejemplo, este arqueólogo, James Miller, él fue uno de los primeros que habló de esto, de que en las sociedades prehistóricas la mujer era el centro y que eran matrilineales. Más adelante vamos a hablar de otra arqueóloga que también ya falleció en el 2012, creo, que también ella hizo un gran trabajo y amplió muchos temas, mucho sobre el tema de Catalguy y de la feminidad y de todo esto. Pero también vamos a encontrar muchos otros arqueólogos que no están de acuerdo, que creen que son como mucha fantasía. Entonces, algo que era que no eran solo los edificios o los frescos lo que fascinaba a los arqueólogos, la atención se centró en algo mucho más pequeño, un objeto no mucho mayor que mi mano. O sea, estoy leyendo textual de lo que dice el libro.
Y este tesoro, que ahora ocupa un lugar de honor en su propia vitrina en el Museo de Civilizaciones Anatolias de Ankara, es conocida como la mujer sentada de Catalina. ¿Sí ven la diapositiva, la imagen? Esta es la diosa. ¿Sí logran verlo? Sí. Sí se ve. Ujú. Esta es la diosa y, o sea, se ve como una mujer que aquí no se ve como ese estereotipo de belleza, como lo que hablábamos en anteriores capítulos de que las diosas griegas con su feminidad, que se vean débiles. No, aquí se ve una mujer que tiene como sometido a dos felinos como leopardo, y eso llama mucho la, o sea, y eso llamó mucho la atención y por eso la catalogan que es como una diosa y es conocida como la diosa de Catalhoyo. Cindy, Dime. sí que también me parece importante en este capítulo, y yo creo que está un poquito arriba de lo que leímos, y es que el libro dice, ¿no? Que una sociedad que tenga diosas o deidades femeninas, o incluso que puedan encontrar, así como encontraron en Catalhoyo, un montón de figuritas femeninas y que pensaron que eran diosas, ¿ya? No significa que necesariamente que esa sociedad estuviera dominada por mujeres. Entonces, una de las cosas que aborda también este libro es cuán fácil es para nosotros ir a la historia y tratar de pensar y explicar, eh, o sea, tratar de traer una idea de que antes había más igualdad que hoy, y buscando esa igualdad, en este caso, en la adoración de diosas, y que esto daba, por ejemplo, en la imagen que acá es presentado ahora, que como dice la escritora, es una mujer que está sentada con sobrepeso, pero que muchas personas veían que era una madre embarazada, ¿ya? Porque eso también le daba cierto estatus, ¿ya? Encontrar de que esta mujer estuviera embarazada. Así es, Evita. Lo que pasa es que, yo quería desarrollando la idea como poco a poco, porque el capítulo empieza como de tú te comienzas a leer el capítulo y comienza a hablar que le impresiona a la diosa, ya. Disculpen, pero es que está pasando una cabalgata ahora mismo. Hay mucha bulla. No te preocupes. La pantalla, Cindy, no se ve. Sí, ya la comparto. ¿Ya la ven? Sí, ahora se ve. Sí. Entonces, lo que decía Edita, que es así, lo que pasa es que más adelante ahí explican que la arqueología tiene que ver mucho de cómo, o sea, es de mucha como subjetividad del arqueólogo. Ya, hay mucha subjetividad y depende de cómo tú veas las cosas. Porque, por ejemplo, el arqueólogo que leímos ahorita, Meller, él lo vio de esa manera. Pero, por ejemplo, Ruth lo vio totalmente diferente y para ella simplemente es una mujer obesa. Hay otro que mencionan ahí y dice que él se imagina a su abuela, ¿ya? Que se ganan el respeto, que son muy queridas y lo que hablaban. Como también explican que, por ejemplo, también podría ser de que eran como esas madres que duraban muchos, porque, por ejemplo, el promedio de vida de esa época era de 34 o 35 años, ¿ya? Había paludismo, eso hablaba buscando yo por fuera, y pues, pero habían personas que lograban llegar hasta los 60 años. Entonces yo, por ejemplo, yo veo esa imagen y yo me imagino que tendría que ser alguien mayor, yo no lo veo como alguien joven de 30 años, ¿ya? Entonces de pronto eran personas que llegaban a esa edad y pues las respetaban y eran como muy queridas y en esa sociedad.
Pero sí me estoy dando a entender. Porque Sí, Sí, yo trato de ir como dando lo que yo voy como entendiendo, lo que interpreté de la lectura. Em, por ejemplo, aquí dice, en un artículo para Scientific American en 1974, recordaban con orgullo el día en que empezó a trabajar allí. 10 días después, ese es Mellard, ¿ya? Que hace este artículo. Y entonces, 10 días después se descubrieron las primeras pinturas neolíticas allá en las paredes artificiales. Y quedó claro que en Catalcuyo no era un yacimiento cualquiera. Mellard lo describió como una comunidad con un amplio desarrollo económico, artesanía especializada, una rica vida religiosa, un sorprendente logro en el arte y una impresionante organización social. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está la foto que es la estatua de Diosa, la mujer sentada de Cataluña, que fue lo que describí ahorita. Entonces, los descubrimientos no se hicieron esperar en la década de 1990 y Tringham y sus colegas tardaron 7 años en descubrir una sola casa en Cataluña. Porque como yo les digo, es algo como subjetivo. Por ejemplo, este arqueólogo demoró 7 años en una casa. En cambio, Mellard desenterró más de 100 edificios en solo 3 temporadas. Excavaba muy deprisa porque su objetivo no era como detenerse a ver detalles finos, sino que él quería ver como un panorama general. Entonces, la interpretación de descubrir algo así también depende mucho de la perspectiva que tenga la persona. Eso es como el ecografista. La ecografía es algo subjetivo y depende del ojo de quien la haga. Por ejemplo, tú pones un ecografista y para él puede ser, no, aquí veo una masa y para otro no ve nada. Por eso a veces en medicina hay como, por ejemplo, en ese, más que todo ese es como un ejemplo que lo veo como relacionado para medio comprender esto. Que hay cosas que dependen mucho del quien haga o quien ve, porque depende de su interpretación. No sé quién pueda seguir leyendo acá. Libardo, ¿está por ¿Cuál ahí? es el párrafo? ¿El Bueno, rosado Martica. o el verdecito? El rosado, en un artículo, pero yo todavía se ve el verde porque yo ya lo pasé. Donde dice un artículo publicado en 1978. ¿Sí logra ver ese, Martica? tiene el micrófono apagado, Martica. Ay, Pero ya sí se ve. perdón, Sí se ve. Ah, ya, Sí se perdón. ve. Tenía el micrófono apagado. no te Un preocupes. artículo publicado en 1978 en Feminist Studies por la historiadora estadounidense Anne Yerwin. Bueno, Ahí está. contribuyó a dar a conocer la obra de Mellard, escritores y pensadores ajenos a su campo. Barstow incluyó fragmentos de conversaciones que había mantenido con él. Sus descubrimientos, explicó, hacían retroceder 3 milenios los orígenes de la religión institucional y la civilización urbana. Las mujeres ocupaban un lugar central en esta nueva historia. Mellard defiende un impresionante estatus femenino en esta sociedad neolítica. Escribió, no había indicios de que Catalaya hubiera sido atacada ni de que sus habitantes hubieran sido masacrados o hubieran muerto violentamente
en grandes cantidades, al menos por lo que se había excavado hasta entonces. Bartók interpretó esto como que estas comunidades neolíticas, con sus cultos femeninos, eran notablemente más pacíficas que las sociedades posteriores. Sí, eso era Bueno, algo que intentaban explicar. Porque bueno, como lo describe el párrafo claramente, ahí no había violencia, o sea, no se evidenciaron como signos de violencia, masacres, como sí en otras épocas, como en la griega, romana, y en eso. Aquí hay un párrafo muy interesante, no sé quién lo quiera leer, Libardo, Lili, Matías. Yo lo leo. Listo, Lili. Antes de los dioses, decía la historia, estaban las diosas. En su popular libro de 1976, El Paraíso Papers, la historiadora del arte y escultora Marilyn Stone trazó paralelismo entre la violenta supresión de los ritos femeninos en el pasado y la pérdida de los derechos de la mujer en el presente. Escribió que la gran diosa, la divina antepasada, había sido venerada desde el comienzo del Neolítico a partir del 7000 a.C. hasta el cierre de los últimos templos de la diosa, aproximadamente en el 500 después de Cristo. Había registro de tales diosas en Sumeria, Babilonia, Egipto, África, Australia y China. En su bestseller The Chalice and the Blade, publicado por primera vez en 1987, la científica social Ryan Eisler también buscó en la historia lejana pruebas del punto de inflexión cataclísmico que marcó en las famosas palabras de Friedrich Engels, la derrota histórica mundial del sexo femenino. Sí, entonces, ya en este punto del capítulo ya están buscando desde qué momento se perdió o sea, hubo ese punto de inflexión. Bueno, ¿por qué también? No, bueno, no está en la casa. Ciérrala. Sí. Perdón, porque si no entra más bulla. Entonces, ya aquí, en lo que yo entendí en el libro, por ejemplo, estaban estas sociedades, no eran todas, porque también hablan de otras donde no era así, pero vienen o sea, se cree que, por ejemplo, bueno, vamos a esperar más adelante donde ya, bueno, aquí empieza María Gimbutas, que es la que más habla. Vamos a leer, voy a leer este párrafo que sigue. La activista estadounidense Gloria Steinem fue una de las que se apresuró a reforzar el mito. Eras una vez las muchas culturas de este mundo que formaban parte de la era ginocrática. Ginocrática quiere decir que dominada por mujeres, escribió, haciéndose eco del etnólogo neoyorquino Lewis Henry Morgan. Steinem añadió que la razón por la que los hombres habían estado en la periferia de esta sociedad era que aún no se había descubierto la paternidad. Entonces se creían que las mujeres eran veneradas y eran consideradas superiores por su capacidad de dar a luz, ¿ya? Y ellos, o sea, eso era como algo muy importante y por lo que la resaltaban ya, por el tema de la fertilidad. A la mujer era como considerada que era
lo que es fértil, pacífico, de cuidado, o sea, era como toda esa parte, como se considera también hoy en día a la mujer en ese sentido, en ese feminismo cultural. Entonces, se cree eso. Más adelante, ya aquí comienza a hablar de María Gimbutas, que ella es nacida en Lituania en 1921 y trasladada más tarde a California, región que llegó a situarse en el centro del pensamiento en Occidente. O sea, ella es una arqueóloga que también se puso a estudiar o sea, a revisar, a estudiar, a investigar todo el tema de Cataluña y de las diosas femeninas y de todo. Aquí, todo este párrafo largo me pareció importante porque según lo que describe la autora en el libro, ella no era feminista y ella trataba de dar como una opinión muy como en lo que ella creía muy objetiva, imparcial, ¿ya? Pero vamos a ver, o sea, vamos a ver que más adelante muchos se fueron en contra de ella. Entonces, aunque hay 3 párrafos, no sé si alguien quiere leer el primero. Yo leo. ¿Sí? ¿Sí? El último libro de Gimbutas, Las diosas vivas, se publicó en 2001, 7 años después de su muerte, terminado por Miriam Robbins Dexter, una lingüista muy interesada en la arqueología y la mitología que por entonces enseñaba en la Universidad de California, en Los Ángeles. Documentaba los datos arqueológicos y mitológicos que Gimbutas había acumulado a lo largo de su carrera sobre lo que ella estaba convencida eran las sociedades matrilineales originales de Europa. Sigue. Ay, todo. No me Vamos. avisa. Sí, es que Ya esta me- primera parte era como para ubicarnos de que estaba Jimbuta y también ella tuvo como esa compañera Miriam Robin Dexter, que es mucho más joven que ella y ella es la que, por ejemplo, hasta después de su muerte seguía como defendiendo lo que Marija había hecho. Sigue. Ok. Segundo Ella, párrafo. Ah, no. perdón. Ella solía decir que no era feminista, dice Dexter, que había conocido a Gimbutas desde finales de los 60 hasta su muerte. Marija, hasta los años 70, hacía un trabajo arqueológico muy tradicional. No la movía nada más que la evidencia, añade Dexter. Lo que dio forma a su trabajo fue dar un paso adelante de otro, como hizo con el mío, y simplemente encontrar esas cosas que la sorprendían. Gimbutas no consideraba que las sociedades de la vieja Europa fueran necesariamente matriarcales, pero sí igualitarias con núcleos femeninos. Era la fuerza femenina la que impregnaba la existencia, escribió. La madre y las imágenes madre e hija están presentes en toda la vieja Europa, mientras que la imagen paterna, tan frecuente en épocas posteriores, está ausente. Estas presentaciones fueron rápidamente asumidas y difundidas entre las masas. En The Chalice and the Blade, Ryan Eisler escribió: los hallazgos de figurillas femeninas y otros registros arqueológicos que atestiguan una religión ginocéntrica o basada en la diosa en el Neolítico son tan numerosos que solo catalogarlos llenaría varios volúmenes. Mm. Impresionante, ¿cierto? Claro, son descubrimientos que uno no imagina, ¿no? De verdad. O sea, yo recién me entero también, por decirlo así. Claro. Entonces, a llegar en esta época de los 1960, 70, y que la ciencia, la arqueología comiencen a hablar de que habían sociedades ginecocéntricas, eso era algo que maravillaba a las mujeres de la nueva era, que las feministas, donde buscaban como una esperanza, ¿ya? Esto llenó como mucha ilusión y esperanza porque entonces quiere decir que no siempre fuimos sometidas, ¿ya?
Y entonces esto le dio como fuerza a eso. O sea, eso no lo dice así, pero yo lo interpreté así. Bueno, aquí más adelante habla de que en 1990 había contraído cáncer. Ya, ella falleció creo que en el 1994 o algo así. Eh, ¿Quién más está ahí que pueda leer? Lili. Ya Lili leyó, ¿verdad? Si quieres, leo otra vez. Bueno, Leo dale. yo. Libardo, dale. Los rosaditos. Sí, donde dice, fue aquí donde la arqueóloga. Ya. Fue aquí donde la arqueóloga Marija Gimbutas canalizó el fantasma de Fraser Engels y su afirmación de que hacía tiempo que se había producido una derrota histórica de las mujeres. En efecto, hubo un punto de inflexión catastrófico y lo hecho entre hace 3.000 y 6.000 años, cuando las pacíficas sociedades de la vieja Europa fueron violentamente invadidas por invasores procedentes de las estepas rusas al norte del Mar Negro. Según Gimbuta, estos invasores valoraban la guerra y la batalla por encima de todo. Cuando llegaron, se trataba nada menos que de una invasión cultural. Esto fue el gran momento sobre el que Engels había teorizado, el que marcó el inicio de la denominación masculina. Sí. Entonces, esto es lo que yo entiendo. Entiendo que, bueno, estaban en la prehistoria, las sociedades neolíticas, y estas tenían sus sociedades ginecocéntricas, eran muy pacíficas, en realidad nunca se logró evidenciar si era matrilineal, pero lo que sí tienen claro es que tampoco era patrilineal. Y eran sociedades más igualitarias o en donde el género no era como tan como categórico, o sea, el género no categorizaba tú esto, yo esto, tú esto, o sea, no categorizaba, ¿ya? Entonces, estaban así, o sea, la teoría de Gimbuta era que todos eran ginecocéntricos, que creían en las diosas, que era una sociedad muy igualitaria, pacífica. Ahí más adelante explica que, o sea, no es que era todo armonioso, no es que había en armonía y la paz perfecta, no, pero que sí habían roces entre, o sea, que sí habían disputas y problemas entre ellos, pero en general son sociedades muy pacíficas. Y que en el año en que mencionan ahí, en el 7000, 6000 creo que dicen ahí, antes de Cristo, llegaron estas nuevas, como estas que venían de la parte de las etapas rusas, como dice ahí, del Mar Negro, y perteneciente a la cultura kurgan, los kurganes. Y ellos comenzaron, o sea, invadieron violentamente, o sea, yo me lo imagino como una película de esas que tú ves, así como de las épocas históricas, desde antes de Cristo, donde llegan esa gente invadiendo, matando a todos e imponiéndose. Entonces, al llegar ellos, no solamente invadieron que era territorio, y me imagino que sus riquezas ni casas, sino que también trajeron consigo el tema cultural de ellos, ¿ya? Que era una cultura patriarcal, o sea, donde dominaba como la fuerza y la violencia. Entonces aquí comienzan como a encasillar que la mujer es pacífico, cuidador, igualitario, y el hombre es violento, destructor, que somete a la tierra, a las mujeres y a todo lo que sea, porque también va en contra de los hombres débiles o afeminados. ¿Ya?
Las diosas, bueno, voy a seguir leyendo, también voy a... Las diosas no desaparecieron del todo, pero se transformaron en más versiones patriarcales de sí mismas. Por ejemplo, bueno, entonces lo que yo les decía en esta parte, vaya que no podemos leer todo o sea, el capítulo está para leerlo porque tiene mucha información, muchos datos de fechas, de personas y eso, pero en la hora no podemos cogerlo todo, entonces traté como seleccionar donde habían como ideas muy puntuales. Pero aquí comienzan a explicar que, por ejemplo, hacia el año 500 a.C., coincidiendo aproximadamente con la Grecia clásica, tal y como la reconocemos ahora en la literatura y el arte, ese cambio cataclísmico se había completado, ya ahí se había cumplido, ya se había transformado totalmente y ya no quedaba esas sociedades ginecocéntricas. Y entonces, y el resultado se puede ver porque están las antiguas leyendas de las dioses, pero ya las diosas griegas ya eran como sometidas y ya eran como las sombras de los dioses masculinos de Júpiter y Zeus, ¿ya? Que se convirtieron como los líderes y los jefes y estaban y estos dioses violaban a las diosas y ya eran diosas que eran como más, o sea, como, por ejemplo, más como lo que conocemos ahora, que más femenino, o sea, bueno, no quiere decir como más femenino, como más, con ese estereotipo de belleza, como más delgada, más débiles, más como de que se quedan en casa, de que la que tienen el hijo, así. Ya se vuelven como unas diosas, no como las que se resaltaban al principio como imponente, que sometía a dos leopardos, que era fuerte, que no cumplía como ese estereotipo de belleza, ya no era así, sino era como que ya más débil. Entonces, bueno, y sometida, exactamente. Entonces, continuando con la lectura, decía que las diosas no desaparecieron del todo, pero se transformaron en más versiones patriarcales de sí mismas. Las diosas griegas ahora servían a deidades masculinas como esposas e hijas, escribió Gimbutas. Las antiguas culturas griegas las conservaron, pero se convirtieron en sombras de lo que fueron. O sea, ya no era esa imponencia ni esa fuerza. Ahora estarían en el servicio de los poderosos dioses masculinos y erotizadas. Eso es lo que quiere erotizadas, o sea, todas con ese estereotipo de belleza que conocemos ya, con vestuarios diferentes, ya no así como se ve en la imagen que tenemos aquí, que se ve una persona muy voluptuosa, los senos caídos, porque si tú miras una diosa griega, tú no le ves los senos así caídos, ni ese abdomen voluptuoso, ni esas piernas gruesas, ¿ya? Entonces, el cielo reflejaba lo que sucedía en la tierra. A medida que las diosas eran arrinconadas por los dioses, las mujeres de la vida cotidiana perdían su autoridad en favor de los hombres. Porque aquí están haciendo un paralelo que así como se ve en la mitología de los dioses y de todo esto, ellos dicen que eso reflejaban lo que pasaban en la vida cotidiana. Entonces la mujer que ya iba perdiendo, entonces ya las mujeres eran sometidas, eran relegadas a oficio, a cuidados de la casa, a cosas no importantes, en la política, en nada de eso. ¿Ya? Entonces, bueno, en la vida cotidiana perdían su autoridad en favor de los hombres. En la antigua Atenas, las mujeres griegas de la clase alta de la vida real acabarían recluidas en el hogar y prácticamente desterradas de la vida pública e intelectual. En la mitología griega, Zeus viola a cientos de diosas y ninfas. Poseidón viola a Demeter y Hades viola a Persófone. Escribió Gimbutas. Estas violaciones en la esfera divina pueden haber reflejado el trato brutal de las mujeres mortales de la vieja Europa durante la transición del prepatriarcado al patriarcado. O sea, es fuerte lo que dice ahí porque, por ejemplo, si en la mitología los dioses violan de por sí solo con el hecho de que tengan que violar es algo como fuerte, entonces yo me imagino que cuando ella dice que el trato brutal quiere decir que en realidad eso en la vida real cotidiana debió ser multiplicado el tema de cómo era el trato del hombre con la mujer. Por ejemplo, aquí mencionan algo de la Biblia, dice que en el libro bíblico de Génesis
que según algunos historiadores fue escrito aproximadamente en el año 900 antes de Cristo, Stone vio una alegoría. Cuando Eva fue castigada por su transgresión en el jardín del Edén, se le dijo que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta afirmación reflejaba la violencia con la que las mujeres reales podían haber sido tratadas a medida que las actitudes patriarcales se endurecían a su alrededor, porque como se ha visto, todo ha sido algo muy progresivo, entonces era fuerte, y que te digan que tu deseo era, o sea, cuando te dice tu deseo será para tu marido, o sea, quiere decir que tú no estás sometido al deseo de otra persona y que tú no puedes tener voluntad o ¿cómo es que? Autonomía, no puedes tener autonomía. No sé si alguien quiere comentar algo ahora, mientras seguimos la lectura. Sí, que de hecho siempre la guerra y siempre el tema de las invasiones de un pueblo a otro siempre van a estar caracterizadas por lo que es ese tema de la violencia sexual. Eso pasó, por ejemplo, en el tema de lo que ha sido la conquista, ¿no? De España aquí a América Latina con el tema de las mujeres aborígenes, o sea, de la, no sé cómo decirlo, bueno, los indios son, ¿no? Bueno, o las sociedades prehispánicas, no sé, no sé cómo referirme hacia ellos, entonces, eh, eso Sociedades indígenas. sí, ellos, los indígenas, se ve muy reflejado en eso, lo que fue la violencia sexual también en el tema de la conquista, y es que siempre eso es reflejado así, principalmente también por lo del tema de querer quitar esa, la existencia, como eliminar la existencia de esa raza y que se ponga una otra raza por encima. O sea, que ese tema también está muy ligado con lo que es el racismo en sí, porque es lo mismo que hacían, no sé si ustedes se acuerdan de esa historia bíblica de Babilonia, ¿no? De cómo ellos conquistaron a Israel en su momento y mira lo que le hicieron, por ejemplo, a Daniel, a sus amigos y a otras personas que también eran parte de las altas cortes, que era lo que ellos le hacían. Los castraban a los hombres y a las mujeres las tomaban como siervas, ¿ya? Sexuales en el sentido de que, bueno, ahora nos ponemos nosotros y reproducimos nuestra raza y a los hombres los castramos para que no se reproduzcan, ¿ya? Entonces, ese tema de la conquista y las invasiones siempre va a estar vinculado con lo del tema de la violencia sexual y el racismo en sí. Y bueno, obviamente todo eso se puede resumir en nacionalismo, pero sí, tiene mucho que ver ese tema con eso y también por lo que ella había mencionado anteriormente, lo que era ese proceso de transculturación, que es como capaz, ¿no? La Europa antes del patriarcado no era así, pero ya luego comenzaron a infiltrarse, obviamente con todo ese tema de la violencia se comenzó a infiltrar en su mente que eso es algo normal, que así es como tiene que ser, que así son las cosas hasta el punto en que ya se normalizó, como ella dice, ¿no? Que las cosas sigan Sí, endureciendo a su alrededor. así es. Bueno, aquí en la presentación le queremos mostrar, por ejemplo, estas como representaciones artísticas, pinturas de que se encontraron ahí. Aquí vemos más de ellos. Y aquí, por ejemplo, aquí reconstruyeron de cómo era una habitación. Entonces, por ejemplo, como les dije, ellos salían y entraban, eran por las escaleras, por los techos, ellos no tenían calles ni ventanas, vivían así como encerraditos y eran como por niveles, tenían habitaciones donde se acostaban las personas y en otras donde tenían como el hornito para la cocina y ellos tenían como esto también yo lo he visto hoy en día, lo de los cuernos, lo de las vacas, lo de los toros ahí, los cuernos, como adorno. Aquí vemos otra representación de eso.
Por ejemplo, aquí vemos esas excavaciones, esto es, de cuando comenzaron a desenterrar. Bueno, entonces, continuando con la lectura del capítulo, aquí es donde entra la antropóloga Ruth Tringham, que ella era como la escéptica y ella fue como que, o sea, bueno, y ella y mucho, porque eran muchos arqueólogos, antropólogos que tenían ideas diferentes, por lo mismo que le digo, porque es que eso depende de cómo es la perspectiva de cada persona y qué tan abierto está a encontrar cosas diferentes, ¿ya? Siempre ella criticó mucho tanto a James Miller como a María Gimbuta y ella no veía eso como que en realidad eso fuera de diosa ni nada de eso, o sea, ella no lo veía así. También aquí mencionan a Cynthia Eller, que ella es especialista en religiones de la Universidad de California, y pues ella lo que menciona es que ella no cree que haya sido una sociedad matrilineal ni nada de eso, pero sí cree que haber tenido como ese pensamiento y haberlo traído y eso fue útil para las sociedades porque eso es como ella lo compara como con las religiones y eso es como lo mismo que nosotros porque estamos creyendo, nosotros leemos la Biblia y creemos como en una base y las personas en general de todas las religiones, o sea, hablando de las cristianas y eso, y me imagino que también de las otras religiones hindúes, budistas y todo eso, o sea, parten de una creencia en algo. Entonces, eso fue igual de útil que como una religión, ¿ya? Para las feministas, para esas mujeres que querían como cambiar ese tema del patriarcado y de en busca de la igualdad y de la igualdad de derechos, de tener una sociedad igualitaria y eso. Entonces, eso es como que le dio mucha fuerza y esperanza a todo eso. Entonces, Edita, ¿estás por ahí? Sí, Si leo. quieres ayudarme con eso. Sí. Ok. Dice, ahí está. El mito del matriarcado es moderno. Es posible rastrear su origen, por lo que es más fácil de desmentir que otros mitos. Espérame, que me aparece tu pantalla allí. Ahora sí, ahora sí. Dice, sin embargo, sigue teniendo el poder de inspirar. Hay gente que abraza esa historia por su valor inspirador. A mí me parece genial. En ese sentido, es estupendo. Sobre todo si vives en una pequeña caja patriarcal. Decir que las opciones aquí son tan amplias y podrían ser tan diferentes, dice Heller, ha demostrado tener un enorme valor para muchas feministas. Les dio mucha esperanza, les dio la sensación de tener un precedente. Así es. O sea, y ese es algo importante. Yesenia, ¿puedes leer o no? Tiene mucha bulla. Yo creo que ahí ya puedo leer. Bueno. Dice, ahorita, o no sé si antes Libardo tenía la mano levantada. Bueno, pero me van diciendo porque yo no puedo ver nada. Claro. O interrumpan. A mí no me molesta que hablen. Libardo, no sé si querías decir algo. No, es que se me mueve aquí mucho ya la pantalla y entonces para tratar de arreglarla hago más cosas aquí que Ok, entonces No voy te a leer. preocupes. Sí. Dice, otro aspecto preocupante del mito es su vinculación con un tipo particular de creencias sobre el género. Heller explica que gran parte de la literatura occidental del culto a las diosas se centra en las mujeres como criadoras más conectadas, casi no veo, con la Perdón. naturaleza y en los hombres como
Perdón. No te preocupes. Y en los hombres como destructores de la naturaleza y por extensión, destructores de las mujeres. El hombre y la mujer se presentan como opuestos o como posibles complementarios, pero nunca como individuos variados que podrían poseer rasgos coincidentes. Los mitos occidentales que rinden culto a las diosas dejan poco espacio para diosas sanguinarias y violentas como Kali, la deidad hindú, que la vimos en el primer En el capítulo. primero. Ajá. Ujú. En su lugar, la fuerza de las sociedades dirigidas por mujeres se atribuye a las mujeres, a que las mujeres tienen virtudes que los hombres no tienen y a que los hombres tienen una naturaleza violenta que las mujeres no tienen. Sí, eso es lo malo. Eso sí no me gustó mucho. Pero como les digo, eso depende de la perspectiva. Entonces, obviamente, si tienen una perspectiva que la mujer así, pues buscan como que que se encasille en eso. Es Cindy, que se me asemeja como, ay, perdóname, Erika, como lo que hemos visto de las dos fuentes de información, lo vemos en todos los aspectos, o sea, la historia depende realmente de quien la cuente, ¿sí? Como lo Total. ve la persona, entonces de esa manera lo va a narrar, y por eso es que nosotros debemos tamizar entonces cuál será la fuente que podríamos seguir. Sí, totalmente. Por- Edita iba a decir algo, creo. sí, sí, sí. No, y que cómo se nota, ¿no? El deseo de las feministas o el deseo de estos arqueólogos que traen teorías sobre o que dieron más fuerza a este mito matriarcal, el deseo de poder encontrar una respuesta en el pasado que pudiese hacer ver, bueno, ella dice ahí que para las feministas esto fue un alivio. Ay, imagínate, ya antes podemos ya responder la pregunta en qué momento fue que pasó ese poder de los hombres, o sea, en qué momento las mujeres dejaron de tener ese poder. Entonces fue como bastante tentativo el hecho de creer en un matriarcado, ¿ya? Pero también el mismo, la actora explica ahí, ¿no? De que esto también es como si nosotros pensamos de que estas diosas tenían valor y que antes pues eran respetadas y todo así como las hemos descrito, entonces estamos dando lugar para que la gente que es bastante sexista alimente más ese mito de que las mujeres no podían ser líderes o solamente eran buenas para procrear y ya, era lo que así podía y es. para ser servidoras de sexo y lindas y todo eso. Entonces se está alimentando esa misma idea y por eso es lo que trata, ¿no? de hacer Ángela Saini al final, de ver que el patriarcado tiene tantos matices, tantas formas y que no es una sola cosa estática, sino que hay muchas formas de verlo. Y lo que estos estudios modernos tratan de hacer es explicar un solo patriarcado con lo que vemos en esta sociedad, pero las sociedades eran diferentes. En unas sociedades el patriarcado era sumamente fuerte, distintivo, en otras sociedades tal vez era menos o más, o era de una forma o era de otra, pero al final es siempre el mismo sistema que tenía muchas formas de poder mostrarse y no solamente una sola forma. Y es justamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? En este sentido, Así el es. hecho de que hubieran mujeres que tuvieran sociedades matrilineales y que fueran líderes no significa que había ausencia de patriarcado. O sea, es como que es para que nosotros podamos ver que patriarcado no solo tiene un solo cuerpo, no es solamente una sola forma, sino muchas formas de patriarcado. Así es. Por ejemplo, bueno, mira, lo que estábamos hablando aquí también lo mencionan un poco en este párrafo que dice que, pero cada ola feminista trae consigo sus propias nociones de lo femenino, que es lo que estamos viendo como los diferentes matices que hay, ¿ya? Señala Elliot. Esto es comprensible en sociedades en las que las mujeres han sido infravaloradas
Es una forma de recuperar un sentimiento de orgullo y autoestima. Para algunos, es el léxico del empoderamiento femenino. Las grietas aparecen cuando este carácter especial resulta ser otra camisa de fuerza, que es lo que estamos hablando, porque entonces te ponen un carácter que, ay, que tú eres procreadora, que eres o sea, da vida, que eres virtuosa, que tiene que ser la ayuda idónea. Entonces te ponen otra camisa de fuerza y más peso, ¿ya? Que aleja a las mujeres de lo que se consideran rasgos masculinos y define la feminidad de forma estricta y prescriptiva. Entonces, como dicen, no, las mujeres son pacíficas, igualitarias, no sé qué, cuidadoras de la naturaleza. O sea, encasillan a todas las mujeres en eso, que eso, para de pronto unas mujeres que no quieren ser eso, ni les interesa, ni quieren ser así, les gusta la violencia, les gusta lo rudo, les gusta hacerlo otras cosas, es una camisa de fuerza y es un sufrimiento. Porque ya a ti te prescriben en una forma de ser. Detrás de la diosa madre, después de todo, está el arquetipo de la mujer abnegada y cuidadora, cuyo papel principal es reproducirse y cuidar de los demás. Un conjunto de expectativas que no se ajusta a todas las mujeres y que se ha demostrado ser una carga para muchas. Entonces, es como más de lo que, o sea, explica lo que estábamos hablando. César, no sé si quieres leer este párrafo. Sí, voy, ya va. Dice, el legado que deja Gimbutas sigue siendo discutido desde muchos frentes, pero los expertos de hoy aceptan que al menos puso sobre la mesa alternativas para explicar las pruebas arqueológicas desde la perspectiva de la mujer en un campo en el que el género se ha pasado por alto habitualmente. Sea cual sea el verdadero significado de las figurillas femeninas que estudió, incluso si no representaban a diosas, sino a personas corrientes, los objetos exigen que abordemos la cuestión del género en la prehistoria, mientras la mujer sentada de catal eso esté sentada con tanta autoridad en su propia vitrina del Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara, sin avergonzarse de su edad ni de su cuerpo, con las manos firmes apoyadas en las dos criaturas que la flanquean, no se puede tachar a las mujeres de pasivas o impotentes. Sí. Entonces, obviamente, como les decía, esto dio como que un gran paso en el hecho de que no rotular todo enseguida como que patriarcado dominando hombres sobre mujeres y sobre todo, ¿sí me entienden? O sea, dio Por como eso, otra perspectiva. por eso, recuerdas que en la presentación ahorita me hizo recordar que Parminder dijo que patriarcado no es una conspiración de hombres contra mujeres. Y es que cuando nosotros calificamos a simplemente una sola forma de patriarcado, dejamos de lado a las mujeres o a las mujeres que también, o sea, fueron como menciona ahí la diosa Kali, por ejemplo, sanguinarias, a diosas como estas en la mitología, o porque patriarcado también puede ser, patriarcado es poder ejercido, ¿no? Sobre otras personas. También puede ser cuando una madre grita a un niño, eso también es patriarcado. Es todo el abuso de poder. Entonces, se puede ver allí, ¿no? Cómo se muestra esa forma diferente de patriarcado. O sea que matriarcado sería patriarcado. ¿Cómo? O sea, tú dices que como la madre que grita a su niño, o sea, por el abuso de poder. Por ejemplo, para mí si me dicen una sociedad matriarcal, es lo mismo que el patriarcado, pero que el género cambia, o sea, que es la mujer sobre el hombre.
Sí me, Sí, pero no entiendo la pregunta. sí, porque tú dices que todo es patriarcado, ¿ya? Tú dices que todo es patriarcado, entonces si todo es patriarcado, y si el matriarcado, porque de pronto la mujer que está gritando, o sea, que está usando de su poder, sería matriarcado, ¿no? Bueno, no sé si estoy entendiendo, pero o sea, cuando yo dije que es patriarcado me refiero al concepto de lo que es patriarcado, el sistema de poder dominante sobre otro. Entonces, hoy yo puedo ver esta forma, pero pero en las sociedades antiguas habían otras formas, ¿ya? Entonces, o sea, no sé si trato de explicarme lo que quiero decir. O sea, lo que yo puedo ver ahora como patriarcado no era simplemente eso, no fue eso específicamente en todas las sociedades. Habían otras formas, pero igualmente venía siendo patriarcado. Mm, bueno, O sea, el fuerte sobre el débil, pero se repite en varias escalas, digamos. Eso es lo que Ajá, entiendo, ¿no? No sé. ajá. sí, yo Tiene la también mano eso fue lo arriba. que entendí. Sí, en cuanto a eso, fíjate que es lo mismo que explicaba Parminder. No se está procurando un matriarcado. Eso no es lo que se busca ya. Y hay gente que capaz hasta confundió eso, porque es lo que dice Dita, es el mismo espíritu. O sea, si así sea una mujer, si una mujer agarra y abusa, ¿no? de su autoridad, es exactamente lo mismo que haría un hombre cuando usa de su autoridad contra otra mujer o alguien más débil, por decirlo así, ¿ya? Entonces es el mismo espíritu, comparten el mismo espíritu y por eso es patriarcado en el sentido de que comparten la misma, sí, comparten la misma Esa, carácter. eso era lo que yo quería decir. Sí, comparten Sí. el mismo espíritu. Entonces, sí, claro, en ese sentido, obviamente, todo es patriarcado, ¿ya? Y ella también está participando del mismo espíritu del patriarcado. Y es que hay mujeres que son machistas y sí lo son, ¿ya? Y son sexistas, claro que sí. Es más, acuérdate que el mensaje es a todo el mundo, no es que va solamente a hombres y ya, y que las mujeres están automáticamente salvadas, no. No, Todo tiene que quitarse de su mente el sexismo. Todo el mundo. no, es que el patriarcado involucra a la sociedad en general. Y a veces las mismas mujeres son más machistas que los hombres. Y son las que más imponen esos roles de género o esas, por ejemplo, el feminismo liberal. Ese, ese otro, como otra perspectiva del patriarcado, ¿ya? Y ellas mismas son las que se esclavizan con eso y enseñan a sus hijas y a todos que es así. Edita, creo que quiere completar la idea. Sí, sí, justamente. Y eso no está, creo, en este capítulo, pero es lo que también la autora destaca en cuanto a las negociaciones que las personas o seres humanos hacemos con el patriarcado. Y es eso, o sea, si hay una opresión de el hombre, por ejemplo, hacia la mujer, esta misma mujer hace otra opresión diferente, pero es opresión contra otras mujeres. Y es justamente lo que se destaca con las mujeres de la clase alta, que eran también subordinadas en el trabajo doméstico, eran oprimidas, pero ellas mismas tenían esclavas y también oprimían a las esclavas. Entonces es como esa forma de negociación que hacemos con el patriarcado, ¿ya? Pero es el espíritu es ese sentido de autoridad que las personas tienen, autoridad, ejercer esa autoridad sobre otras personas. Y eso me hace pensar, por ejemplo, el otro día escuché a una profesora hablar de sus alumnos, pero se quejaba, por ejemplo, y decía, en el tiempo de antes los alumnos nos obedecían, los alumnos eran respetuosos y todo lo lindo, ¿no? Eran tranquilos. Por ejemplo, hoy yo no puedo quitarle el recreo a un alumno
y dejarlo en la esquina allí porque ya vienen los derechos humanos o porque ya está la fiscalía encima de mí. Yo no puedo incluso llamarle la atención, entre comillas, a un alumno porque ya tengo problemas. Y yo creo que detrás de eso es específicamente el deseo de ejercer autoridad y de que se nos respete a nosotros, pero la forma de hacerlo es precisamente eso, ¿no? Ese espíritu de autoridad dominante, porque no se trata solamente de decirle al niño, para empezar, decirle, no tenga recreo, le estamos quitando un derecho para empezar, ¿no? Pero yo como maestra, por ejemplo, pongo el ejemplo ya porque yo también tuve alumnos en algún tiempo, entonces no es específicamente eso, sino que hay un deseo patriarcal allí de ejercer control y de ejercer poder, y esto viene de un adulto hacia un niño vulnerable. Entonces, es específicamente lo que sucede cuando nosotros hacemos negociaciones con el patriarcado, ¿ya? Queremos un aparentemente beneficio que él nos da porque nos queremos sentir bien, pero a la misma vez estamos sirviendo y alimentando el patriarcado cuando nosotros seguimos ese mismo hilo oprimiendo a otros seres humanos. Es lo que hace el capitalismo, ¿no? Por encima de. Solo eso quería decir. César, creo que No, tiene algo. y excelente aporte porque sí, explica mucho, o sea, está muy bueno el aporte. Y también pues recordar, ¿no? Súper excelente el ejemplo este que puso ahorita cuando coloca allí a las mujeres blancas de cómo oprimían a las mujeres de color. El caso también es que hay que recordar por qué esas personas actúan así. Y es porque obviamente es algo que aprendieron, es algo que vieron, ¿ya? O sea, es un tema que ya viene de la misma sociedad, de la cultura. Y es que recordemos que, que en el principio, cuando Adán y Eva cayeron, recuerden esa cita que dice que Satanás procura poner su imagen en el hombre, o procuró poner su imagen en el hombre, ¿saben? Entonces, nosotros replicamos todo eso porque recuerden que la imagen representa el carácter. Entonces, el carácter de Satanás se replicó en la familia humana desde la caída. Y recordemos de cuál fue la imagen de Satanás en el cielo, cuál es su carácter. Lo vemos en el cielo, en su caída. Él no aceptaba la igualdad. ¿Se acuerdan de esos estudios de Lancenates que él Sí. vio a Cristo igual al Padre y eso a él no le gustó y él se quiso poner por encima de Cristo? Entonces, o sea, todas esas características que son la misma imagen de Satanás se reprodujeron en nosotros desde el principio y nosotros lo fuimos replicando como sociedad, y por eso es que el Evangelio eterno hoy tiene que quitar eso ya de nosotros y ser ahora la imagen de Dios, ese cambio de corazón, ya, y que es el por el que se supone que todos tenemos que pasar. Entonces Así es. no es como tipo simplemente condenar a las personas de que esta mujer es sexista o este hombre es sexista, no, sino también entender el por qué esas personas actúan como actuaron y tratar de brindarles por lo menos la oportunidad de cambiar, ¿ya? Porque todos estábamos en esa misma condición. La verdad es que es difícil, César. Porque también viene el tema cultural, que es como lo que adoramos, ¿ya? Pero sí, obviamente como tú dices, hay que trabajar. Bueno, no sé, ¿quién quiere seguir leyendo? No, Matías ya leyó, ¿verdad? Martica. Leo, a ver, dice, dejar de lado nuestras suposiciones es casi imposible. Todos estamos limitados por nuestros prejuicios. Puede que la arqueología feminista sea un trabajo más lento, pero es más íntimo que el enfoque radical que solían adoptar los expertos en el pasado. Exige que el arqueólogo renuncie a la certeza y acepte la ambigüedad. Acepta que incluso en un pueblo con una fuerte cultura propia, los individuos podrían haber vivido de diferentes maneras, al igual que la gente lo hace ahora. Nos obliga a preguntarnos si las normas sociales que hoy damos por supuestas no habrían sido las mismas hace 10.000 años. Sí es.
Y yo creo que esa es una invitación para todos, como de perder esa costumbre siempre como de encasillar enseguida, blanco o negro, ¿sí me entiendes? Sino que tenemos que ser de mente abierta y ver, o sea, y estar abierto a algo, o sea, que todo no puede ser blanco y negro. Una conclusión razonable es que el acuerdo no fue ni femenino, dominada, ni dominada por hombres. Puede ser que el género no fuera una gran preocupación para la gente que vivía aquí, en Catalhut. En la mayoría de los yacimientos en los que excavaban los arqueólogos, los hombres y las mujeres, al tener vidas diferentes, se alimentan de formas distintas y acaban teniendo dietas diferentes. Explica. O sea, por ejemplo, eso se ve mucho y hoy en día, por ejemplo, yo estaba haciendo un curso de alimentación y hablaban de la parte cultural y hoy en día se ven diferencias y es en la incidencia y en la prevalencia de enfermedades donde la mujer tiene más obesidad que los hombres, por lo que, por ejemplo, siempre se le da la mejor porción de proteína al hombre, se le da más cantidad, las mujeres se comen lo que sobran, las mujeres comen cuando pueden, y eso yo lo he vivido en la vida, o sea, lo he visto en la generación de mi mamá, con mis tías, lo veo ahora aquí con mi suegra, las tías de mi esposo, y veo como siempre a la hora de servir los alimentos, primero son los hombres, o sea, primero, es como el rey, ¿sí me entiendes? Como que, bueno, vamos a darle, o veo cómo sirven aquí, por ejemplo, ya a veces veo, no, le sirven mejor porción a mi esposo, o sea, eso se ve todavía. Entonces, en muchas sociedades, eso era una de las cosas que buscaban, o sea, cuando un arqueólogo desentierra esqueletos y miran esqueletos masculinos y femeninos, tratan de buscar las diferencias, ¿ya? Pero en esta sociedad Catalhut no se ve eso en absoluto. Tienen dietas idénticas. O sea, eso quiere decir que no había como una supremacía, o sea, una sumisión en quién recibía los mejores o los peores alimentos. Otras mediciones biológicas de restos humanos muestran las mismas faltas de diferencias. Por ejemplo, el equipo de Hofder, un arqueólogo, descubrió que tanto hombres como mujeres tenían hollín en las costillas, muy probablemente debido a los hornos de interior y a la falta de ventilación en sus pequeñas casas en forma de caja. Esto indicaba que los hombres no pasaban más tiempo al aire libre que las mujeres. Además, aunque los hombres eran más altos que las mujeres por término medio, la diferencia de tamaño entre ellos era escasa. El desgaste de los huesos, otro signo de que las personas realizaban trabajos diferentes, también era más o menos los mismos. Diana Bolger, arqueóloga de la Universidad de Edimburgo, ha afirmado que debemos replantearnos nuestra creencia de que los roles masculinos y femeninos en las ciudades prehistóricas estaban definidos por separado en absoluto. Como demuestra el caso de Catalhut, cuando se investigan los roles de género en lugar de suponerlos, es muy probable que el resultado contradiga los modelos simples y binarios. Resulta menos obvio que sus sistemas sociales estuvieran divididos por sexos del modo en lo que están las sociedades actuales. O sea, se dieron cuenta que en esta sociedad, en esta civilización, el género no era algo categórico, o sea, no categorizaban ni te encasillaban. Del estudio de los restos humanos de Catalhut, esta que las personas que vivían juntas en la misma casa no siempre estaban emparentadas entre sí. Ese es otro punto interesante de esta civilización,
porque dice, en realidad era raro que los padres criaran a sus propios hijos, explica Hodder. Los niños se criaban con sus padres, los niños no se criaban con sus padres biológicos, eran criados fuera o en familias de acogida. Así que toda la comunidad era una gran familia, donde todos los hijos biológicos estaban mezclados. Algunos expertos han sugerido que tal vez tenían una comprensión más fluida de las relaciones de parentesco que no se limitaba a los lazos de sangre. Los hogares podrían haberse agrupado por las tareas que realizaban, como el cultivo o el cuidado de los animales, o por motivos religiosos o culturales. Es alucinantemente complicado, dice Hodder, cómo te situabas como individuo dentro de todo eso era extremadamente diverso. O sea, esto iba como en contra de todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad actualmente. Por ejemplo, algo que quería decirle era que María Ñimbuta recibió muchas críticas, o sea, demasiadas críticas de los arqueólogos sucesivos, o sea, que venían después de ella y que evaluaron porque ella escribió libros donde explicaban todo esto que les comentaba de cómo estaban las diosas, o sea, todo, bueno, lo que estaba explicándole y cómo llegó el patriarcado y cómo los invadieron, cómo eran considerados, que, o sea, ellos decían de que, por ejemplo, hubo un arqueólogo, un profesor que dijo que considerar que la mujer estaba mejor antes que ahora que han ganado derechos era algo como desagradecido, o sea, que ella era una desagradecida. También dijeron que exageró demasiado en sus versiones, o sea, tenía críticas muy, muy fuertes, pero Dexter, la compañera de ella, explica que ella no se tomaba a pecho esto, aunque claro, muchas críticas fueron ya después de su muerte, pero cuando ella estaba en vida que la criticaban, ella dice que no se tomaba muy a pecho esto y que ella, o sea, y ella dijo que más adelante ellos van a entender y van a comprender esto, o sea, van a entender ¿cómo les digo? O sea, ella como que predijo que después iba a demostrar que era como ella decía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que fuera o no una diosa depende también de la idea que los neolíticos de Catalhut tuvieran de las divinidades. No es una cuestión fácil, existe una concepción occidental y cristiana de la función religiosa, afirma Cynthia Eller. Alguien criado en una tradición monoteísta rígidamente masculina podría suponer que la única alternativa religiosa posible es una diosa monoteísta, lo que explicaba Edith ahorita. Y César, que por ejemplo, o sea, si los arqueólogos que van sabemos en realidad qué tanto la religión, o sea, qué tanto ellos tenían, o sea, qué concepto tenían ellos por religión o por deidad o por divinidad. No hay eso. Entonces, imaginan que si tienes una figura femenina, tienes una diosa y que la diosa lo controla todo y que es asombrosa, bondadosa y dio a luz a todo el mundo. Ya es como que lo que enseguida tú vas como encasillando. Por ejemplo, aquí dice, en el hinduismo, por ejemplo, hay múltiples dioses y diosas, pero muchos hindúes también veneran objetos y personas reales, incluidos políticos y estrellas de cine. Entonces aquí tratan de explicar algo más como de la fe. Entonces la fe es mutante y suele haber menos separación entre lo sagrado y lo secular que en otras tradiciones. Ella habla que su segundo nombre es Devi, que significa diosa. La palabra que se utiliza a menudo en la India para referirse a las mujeres corrientes como señal de respeto. Si la mujer sentada no era una diosa,
bien podría haber sido una Debbie, o sea, en ese mismo sentido de la palabra, o sea, una mujer respetada de esa población. Pero entonces ella aclara, pero de nuevo, me encuentro proyectando mis propias experiencias culturales en lo que veo. Porque Ángela Sahni, yo creo que ella es hindú también. Entonces aquí dice, mi opinión es que eran muy ciegos al género, que el género era probablemente increíblemente fluida y transformadora y no categórica, concluye Hodder, cuya elección del lenguaje quizás refleje también la política de su época. La mayor parte del tiempo trabajaban juntos, cocinaban juntos, trabajaban juntos en el campo y fabricaban herramientas juntos. No encontramos grandes diferencias categóricas. Entonces, este es algo como que importante y relevante. Entonces, no sé si alguien quiere leer. Se fueron todos. Aquí estamos. Acá estamos. Yo voy a intentar entonces, si quieres leer este párrafo, si no, espero que no haya mucho ruido. Dice, mientras me preparo para abandonar las llanuras secas y planas de Konya, pienso en Marija Gimbutas. Antes de morir en 1994, Gimbutas hizo algo que pocas arqueólogas han podido hacer antes o después. Escribió sin complejos su propio gran relato. A partir de las pruebas que interpretaba de las figurillas femeninas, el folclore y la lingüística, construyó una historia audaz y arrolladora. Hasta el final se aferró a su creencia de que Europa y partes de Asia habían sido antaño el hogar de culturas centradas en la mujer y adoradoras de la diosa. Antes de que la llegada de culturas violentas y guerreras procedentes de las estepas euroasiáticas hace entre 5.000 y 6.000 años, las pusieran patas arriba. Estos kurganes o indoeuropeos primitivos eran para ella y sus seguidores los patriarcas originales. Si quieres, sigue leyendo, Jess. Vale, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Es posible, claro que es que me queda un poquito lejos la letra, no puedo agrandarla acá en el computador, pero voy a seguir leyendo. Es posible que las teorías de Gimbutas hayan quedado al margen de la investigación seria. ¿De la arqueología será? Arqueología ridiculizada por sus antiguos colegas. Pero cuando le pregunto a Miriam Robbins Dexter cómo se sentía Gimbutas respecto a sus críticos cuando estaba viva, me dice que no le molestaban demasiado. No se lo tomaba muy a pecho. No se sentía terriblemente herida, dice Dexter. Ella dijo que van a cambiar de opinión en 20 años. Eso es todo lo que dijo. Estar de pie en las partes no excavadas de Catalhoyuk, sabiendo cuánto más hay bajo mis pies por descubrir. Si quieres, sigo leyendo esa parte, Jess. Porfa. Estar de pie en las partes no excavadas de Catalhoyuk, sabiendo cuánto más hay bajo mis pies por descubrir, es a la vez frustrante y estimulante. Pocos lugares en el mundo han resultado tan desafiantes para nuestras creencias sobre la naturaleza humana. La forma en que se organizó este asentamiento desestabiliza todo lo que creamos saber sobre el pasado. No hay un único que parece definir las relaciones sociales en el Neolítico. Ni la dominación masculina ni la femenina parecen haber sido la norma. Así pues, sigue faltando una pieza en el rompecabezas del patriarcado. Por muy ciega al género que fuera esta sociedad hace 9 milenios, sabemos que esta región más amplia del mundo pasó a estar cada vez más dominada por hombres poderosos y de élite
cuando entró en la edad de bronce, miles de años más tarde. Las normas para las mujeres de todas las clases se hicieron más restrictivas. El trabajo empezó a dividirse gradualmente por sexos. Aparecieron las desigualdades sociales y las jerarquías de clase. El patrilineaje y la patrilocalidad acabaron convirtiéndose en la norma. Aún desconocemos las circunstancias que provocaron estos cambios. Sin embargo, relativamente poco han aparecido nuevas pruebas que podrían desvelar este misterio. Y es aquí donde la historia da un giro sorprendente. Estos nuevos hallazgos científicos coinciden con parte de la gran teoría de María Gimbuta propuso originalmente. Casi 2 décadas después de su muerte, esto ha obligado a algunos de sus antiguos críticos a revisar su trabajo. Aunque no hay prueba de que la prehistoria fuera matriarcal o culto a las diosas, algunos han tenido que admitir que en lo que respecta a la difusión de las prácticas patriarcales y de las estructuras sociales, Gimbuta podría haber dado en el clavo. Las mentes han cambiado tal como ella predijo. Entonces, ya este es el final del capítulo y podemos concluir, se puede concluir que no hay una evidencia franca como tal de que Cataluyú fuera una sociedad matriarcal o matrilineal, que yo creo que es matrilineal la definición, porque matriarcal sería más como ese espíritu patriarcal de que estábamos hablando ahorita. No hay esa evidencia, ni que los hombres eran dominados por las mujeres, ni que las mujeres eran dominadas por los hombres. Eran unas sociedades más igualitarias, como explican ahí. O sea, y hay evidencia científica evaluando los esqueletos, no habiendo diferencias. Ahí explicaba que la única diferencia era cuando desenterraban los esqueletos, era que los esqueletos femeninos tenían como más adornos. Ahí dice una palabra que yo la busqué en internet y se refería como adorno, que yo imagino que era como, no sé, como lo que sería ahora los aretes, collares, algo así. Y también mostraban, porque ellos tenían una costumbre de arrancar el cráneo y llevarlo por otras partes y todo eso. O sea, mostraban que las mujeres también tenían como participación en la política, o sea, eran importantes. O sea, había como esa igualdad, ¿ya? Y pues muy bueno ese capítulo porque explica de cómo la arqueología abrió como una esperanza y eso al movimiento del feminismo, pues que sabemos que tiene como muchas matices y muchas cosas, pero ha influido mucho. Entonces no sé si otra persona quiere acotar algo. Por ejemplo, cuando dices que había más igualdad, no sé, no entendí muy bien esa parte. Por ejemplo, era una sociedad, por ejemplo, aquí lo explican, ¿ya? Que no se pudo demostrar que era matrilineal o patrilineal, pero de que sí era una sociedad igualitaria, sí se pudo demostrar. Que trabajaban, que tanto hombres y mujeres hacían los mismos oficios, lo evidenciaron, de que no había como esa evidencia en los retos, en los esqueletos. Me da un permiso. Pero, ¿Mm? Adelante, César, te pone contigo. No, pero que sí era como súper importante la idea que sí se manifiesta en el libro, ¿no? Que es el tema de la progresión, que ella también lo está viendo allí, ¿no? La autora. Y se parece mucho al estudio también que había dicho, había dado Matías hace ya mucho tiempo. Usted se repite porque no, como llegué después, no entendí qué estabas diciendo. Que obviamente que
haciendo la salvedad de esto de lo del tema de del neolítico, paleolítico, no sé qué, que obviamente nosotros no creemos en esas cosas porque eso implicaría creer de que son miles y miles de años antes, cosas así, no, no es así, ¿no? O sea, no creemos en eso, pero que sí, obviamente rescatamos la idea de fondo que ella plantea, ¿no? Lo que era el tema de cómo era originalmente y de cómo se ha ido degradando poco a poco la sociedad y que apenas ahora como que se ha ido restaurando. O sea, en las palabras de ella intenta poner allí la línea de la restauración, por decirlo así, pero que obviamente hay que hacer esa salvedad. Ya. Que me recuerda mucho a la idea del estudio Matías también, de hace tiempo. Sí, Y es que también el deseo de nosotros, y sobre todo, ¿no? Cuando empezó la segunda ola del feminismo, era saber, era entender los orígenes del patriarcado y si había alguna forma de que fuese más igualitario el pasado. Y es como Zaini dice, ¿no? Que es como que nos paramos frente al precipicio y miramos hacia atrás, hacia la historia, hacia el pasado, tratando de encontrar un alivio, tratando de encontrar igualdad en el pasado más que ahora. Y es justamente lo que en ese capítulo yo veo, ¿no? Diferentes opiniones, diferentes antropólogos, como ya lo dijiste, desde sus perspectivas, dependiendo de qué contexto ellos estén, se hayan crecido y todo, unos difiriendo de otros, al final buscando esa misma respuesta, si había más igualdad en estas sociedades más que ahora. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, la visión convencional es que las cosas están mejor ahora que entonces, o sea, es lo que queremos saber, si ahora es mejor o antes era peor o antes es peor y ahora es mejor. Ya, entonces yo pienso que eso es lo que él trata de hacer, ¿no? Pero nosotros, como dijo César, bueno, más que todo, ¿no? Pienso que esto es como que nos invita a nosotros a poder ver cómo es que operaban las sociedades antes y cómo era la igualdad, entre comillas, que era antes. Y si esa igualdad en realidad era igualdad de género, si en realidad antes lo era. Y yo creo que lo que está diciendo ahí con el matrilineaje o matrilineado es que no era así. Pero no sé qué piensan los demás. O tú, Cindy. O sea, sí, eso es lo que estaba pensando que estaban hablando hace rato sobre ese punto. Pero en este capítulo exactamente parece que es como que analizan sobre todo esta sociedad y encuentran pues características que de alguna manera dicen que pues era ambiguo, ¿no? O sea, el género no era, como dijo Cindy, tan importante, ¿no? O sea, como que hay evidencias y ahora se han encontrado más, que los arqueólogos como que ahora le están dando más razón a Marija, ¿no? No recuerdo el nombre, ¿no? Gimbuta, ¿no? Ya. sí. Y mi pregunta era, entonces, claro, como nosotros estamos hablando del origen, y se supone que nosotros estamos ya direccionando también con la Biblia, digamos que yo no sabía que existen estas sociedades matrilineales, ¿no? Pero ahora que sí hay, entonces es como decir que no todas las culturas eran iguales, digamos, pero que llegaron ahora, en este tiempo, sí, a ver un patriarcado ya más estable, más notorio, ¿no? Ya. O sea, pero digamos que habían sociedades distintas. Lo que yo pensaba es que siempre hubo el patriarcado en todas las sociedades, ¿no? Pero Por ejemplo, no es así. exactamente, pensando en lo que cuando uno ya termina como, a mí cuando la primera vez que me leí este capítulo me lo leí 2 veces y hasta 3 por pedazo para poderlo como asimilar ya. Entonces cuando la primera vez que yo me lo terminé de leer por completo, yo quedé como que wow, o sea, porque uno tiene la concepción de que desde el principio fue así, ¿ya? Pero haciendo como
como lo que mencionaba César, como un paralelismo ahí, como que una comparación. O sea, ellos hablan que hay un punto de inflexión, un catecismo, ¿cómo es la palabra? Cataclismo, donde cambia y donde empieza como la dominación, ¿ya? Pero entonces, yo lo que entendí es que Catalhut no era una sociedad ni matrilineal ni patrilineal, era una sociedad igualitaria, que en realidad eso es lo que nosotros, el feminismo busca, la igualdad. El feminismo no busca algo matrilineal o un matriarcado, ni tener ese mismo espíritu dominador, no. Buscamos como una igualdad en todo, en los derechos y eso. Entonces, yo me puse a pensar, yo dije, bueno, hay un punto de inflexión, antes eran como más igualitarios, ya después hubo el patriarcado, y pues nosotros estudiamos, dicen que cuando Dios creó a Adán y Eva eran iguales. O sea, Dios no creó a Adán enseguida siendo por encima de Eva. O sea, los creó iguales. Yo me imagino que ellos compartían las tareas por igual. O sea, cualquiera podía desempeñar una tarea. Entonces, cuando ya hay el pecado que entra, cuando Eva peca y después Adán, y ya yo me imagino que ese es como el punto de inflexión que hablan acá los arqueólogos, sí me comprenden la idea. Y que ya después se presenta como tal el patriarcado, que es lo que tenemos aprendido y adherido nosotros. Sí, sí me hice entender cómo Sí, lo sí, quería sí, comparar. ajá, es como lo dijo César ya rato, es como una progresión. Lo que para Sí, nosotros ahora es condenado, antes, digamos que no lo era. Un ejemplo, en algunas sociedades. O puede ser también, pienso, de que lo que, se me fue la idea, pero algo así, ¿no? Es como, sí, se me fue la idea, tenía el pensamiento, pero se me fue. no te Pero preocupes. sí es como eso, ¿no? De que las costumbres patriarcales que nosotros tenemos ahora no son las únicas. Hay muchas, hubieron muchas más que para nosotros quizá eran desconocidas o que antes no lo hacían, como por ejemplo en el hecho de que trabajaban hombres y mujeres, trabajaban iguales, no había, y ahora en el siglo pasado, tú sabes que se cuestionó eso. Entonces, eso, ¿no? Que hay esas diferencias, pero al final siempre ha habido, pero como de una forma progresiva, algo así, pienso. Ajá, así es. Bueno, Sí, también la anciana Tess, ella dice que cuando hace la comparación del pecado del sexismo con el del racismo, con el de la raza, ella dice allí en ese tema que no hay evidencia de que Adán haya tratado a Eva de una forma sexista. De igual manera como cuando llegó la maldición, la consecuencia del pecado de Cam, no fue enseguida que se dio la esclavitud, sino que se dio generaciones posteriores más adelante. Y así ha pasado con el sexismo. Entonces, eso ha ido en una forma progresiva. así es. Yo quería Por como ejemplo, traer, dime. sí, así lo que dijo Lili ahorita, por ejemplo, como cuando se crearon las ciudades-estado, cuando empezó a esa civilización del Estado, allí hubo era una civilización, hubo un gran cambio, ¿no? Y ahí empezaron a dividir esos roles también, o esa división de poder, como Parmenter dijo en la presentación. El problema es que las personas tienen poder y abusan de ese poder. Y eso es lo que se vio y ahí empiezan a ver esas diferencias en que las mujeres a asignar papeles diferentes. Entonces es como que se fue así, ¿no? De generación en generación haciéndose más y más. Cindy, pero Sí, también bueno, como ahí mencionaron también que vinieron civilizaciones más violentas, bueno, creo que en algunas fue más rápido, ¿no? Esa progresión. Y ahí se nota porque hubieron otras que ya del patriarcado ya estaba muy marcado, ¿no? O sea, ese rol de opresión, ¿no? O sea, ese espíritu, como decía.
Porque a ellos creo que lo conquistaron, ¿no? A esta civilización. Sí, y creo que se quemaron porque se mantuvo como la arquitectura condensado así. Yo quería traerle como una fotico de tanto de María Gimbutas como Miriam Robin Dexter, como para conocerla por su gran aporte. Bueno, esta era como una representación de Catalú. Y pues esta frase que la dice ella me pareció como tan conveniente a lo que estamos hablando y lo que hemos tratado de explicar en toda la hora. Y es que si la sociedad es racista, sexista o clasista, la ciencia lo reflejará inevitablemente. Y pues es algo que se vio evidente en el capítulo, ¿ya? Porque María Gimbuta recibió críticas muy fuertes, desde cosas, críticas suaves o no tan duras como hasta duras hasta el punto de juzgarle y decirle que era una desagradecida y, y que sus estudios no eran como para tomarlos en serio, que era más bien como para las masivas. O sea, yo me imagino que a uno como profesional que haga un trabajo de investigación y que le digan eso es bastante fuerte. Y, y pues ahí se vio o sea, obviamente el capítulo es como largo y pues no se podía leer todo, pero hay como para sacar todos esos arqueólogos y cada quien hablaba desde su punto de vista y desde lo que creía, ¿ya? Entonces, o sea, cada quien interpreta desde su modo. Entonces, Y obviamente, algo también para resaltar es la posición que ella tenía frente a eso. Ella estaba segura de lo que estaba haciendo y eso nadie se lo arrebataba, ni las críticas. claro, eso sí es cierto. Y bueno, eso era todo. Eh, espero que les haya ayudado a comprender un poquito más este capítulo y, y pues que nos ayude a abrir nuestras mentes. Gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Gracias, Cindy.